Hoy es 12 de mayo y estos son el resumen del día con Alexei Pechey. En este episodio hablaremos de lo siguiente: el fiasco de la tregua de Trump en Ucrania. Rusia ha reanudado los bombardeos a gran escala contra Ucrania, pero el Kremlin intenta echarle la culpa de la ruptura de la tregua precisamente a Kiev. El dictador bielorruso Alexander Lukashenko anunció una movilización y Putin vuelve a amenazar con armas nucleares desde Bielorrusia. ¿Es esto una amenaza directa al norte de Ucrania o simplemente otro farol para distraer a las fuerzas ucranianas? Al mismo tiempo, en el Congreso de los Estados Unidos hoy sometieron a un verdadero interrogatorio al ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. En particular, preguntaron a dónde fue a parar casi $30,000 millones que la administración de Trump despilfarró en la guerra contra Irán. Y también preguntaron para qué fue esa guerra y cuál es el objetivo final. Pero aún así, la pregunta principal, la pregunta que se discutió fue el presupuesto militar récord para el próximo año, de $1,5 billones. Y ahí sí que hay de qué hablar. Y por supuesto, en este episodio hablaremos sobre el tribunal ucraniano. El caso de Andrei Yermak está en pausa, porque hoy el tribunal no dictó una medida cautelar. La audiencia se pospuso para el día siguiente. Sin embargo, la NABU imputó a otras 6 personas contra otras 6 personas. Figuran en este caso Chernyshov, Mindich y otras personas interesantes. Pero al presidente Zelensky lo defendieron en la Fiscalía Anticorrupción Especializada. Te explicaré cómo exactamente, y también hablaremos sobre la sombra de una nueva pandemia. Por ahora, claro, son solo brotes locales, pero la palabra virus o antivirus hoy vuelve a hacer que el mundo se estremezca, porque en la Organización Mundial de la Salud insinuaron que probablemente no se podrá evitar una gran pandemia. En general, todos estos temas los vamos a discutir juntos en este episodio. Me llamo Alexei Pechey. Vamos a discutir estos temas juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, denle like, escriban cualquier comentario debajo de este episodio y suscríbanse a mi canal de Telegram Pechey News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Ahora, vayamos por partes. La tregua de Donald Trump ha terminado oficialmente. Hoy, 12 de mayo exactamente a las 00 hora de Kiev el Alto, el fuego se terminó oficialmente, el cual Donald Trump básicamente le impuso a Ucrania para el periodo del 9 al 11 de mayo. Lamentablemente, las consecuencias no tardaron en llegar. Ya en los primeros minutos del 12 de mayo, las fuerzas aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania detectaron lanzamientos masivos de misiles y drones. Rusia nos atacó con una cantidad bastante grande de medios de ataque aéreo. Y en el Estado Mayor General señalaron que sobre Ucrania volaban drones Shahed y misiles de crucero. Y los rusos continúan atacando las regiones fronterizas de nuestro país con misiles antiaéreos S-300 bueno y al final del día. Desafortunadamente, apareció información de que drones rusos atacaron un edificio residencial en Kryvyi Rog. Desafortunadamente, hay tanto muertos como heridos y entre ellos, lamentablemente, hay niños. Y hay que entender que estas 72 horas de tregua fueron utilizadas por los rusos exclusivamente para acumular municiones y estudiar nuestras posiciones, entre otras cosas. De alguna manera vemos el precio de estos acuerdos. Lamentablemente se miden con nuevos cráteres en nuestras ciudades y con la sangre de personas que tal vez creyeron en la calma. Así que es evidente que esas pausas no llevan a nada bueno. Al mismo tiempo, Moscú se comporta de la manera más cínica posible. Hoy, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que supuestamente Kiev realizó allí una enorme cantidad de ataques que ellos cuentan por miles en estos 3 días y que Rusia se vio obligada a defenderse. Por supuesto, no se presentó ninguna prueba, pero esa mentira ya se está difundiendo en los medios. El análisis muestra que Rusia no solo estuvo descansando estos 3 días, sino que logró trasladar reservas, así como nuevos drones relámpago, con los que comenzaron a atacar las posiciones ucranianas de manera más masiva. Desafortunadamente, este fue otro error estratégico de la Casa Blanca que le dio a Putin una ventana logística. Trump, quien prometió la paz en 24 horas hoy, en realidad sufrió otra catástrofe reputacional porque su labor de pacificador solo llevó a un fortalecimiento de la ofensiva rusa.
Pero el propio Trump, por supuesto, no lo ve así. Y mientras Ucrania repelía los ataques aéreos, desde el norte llegó otra amenaza. Bielorrusia, después de completar una inspección a gran escala de las Fuerzas Armadas, continuará movilizando selectivamente unidades militares para comprobar su preparación para el combate. Así lo declaró el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, quien no hace mucho regresó a su país desde Moscú, donde Vladimir Putin claramente le asignó tareas, y a continuación una cita de Lukashenko. Después, como prometí, vamos a movilizar selectivamente unidades para prepararlas para la guerra. Ojalá se pueda evitar. Tengo muchas esperanzas de que este proceso no termine, que el liderazgo del ejército y, ante todo, los ministros. El ministro de Defensa prestará la máxima atención a las deficiencias que se revelaron después de esta inspección. Y, por supuesto, todos entendemos que incluso si los bielorrusos no lanzan una ofensiva mañana, de todos modos nuestro Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania se verá obligado a trasladar algunas unidades de combate desde la línea del frente hacia la frontera norte. Esta es la maniobra perfecta del Kremlin para obligarnos a dispersar fuerzas y desangrar nuestra defensa en el este, antes de la campaña ofensiva de verano. Y esta es otra señal de que los rusos sí están preparando una campaña ofensiva. Y aparte, el dictador ruso Vladimir Putin volvió a hacer amenazas nucleares, recordando los misiles Oreshnik en Bielorrusia. Mientras tanto, en los Estados Unidos de América, la situación interna tampoco es tranquila. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue interrogado duramente hoy en el Congreso, debido al aumento de los gastos por la guerra con Irán y la falta de una estrategia clara por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante las audiencias, los legisladores que controlan los gastos del Pentágono exigieron explicaciones sobre los gastos de miles de millones en el conflicto y los posibles planes de futuras acciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Hoy, según las estimaciones oficiales del Pentágono, Estados Unidos ha gastado casi $30,000 millones en la guerra contra Irán. Las audiencias en el Congreso abordaron oficialmente la solicitud presupuestaria récord de la administración de Donald Trump de $1.5 billones en gastos de defensa para el año fiscal 2027. Al mismo tiempo, la atención principal se centró precisamente en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y entonces los demócratas le exigieron a Pete Hegseth que explicara en qué se está gastando el dinero y, lo más importante, para qué, cuál es el objetivo, qué se espera obtener. A Hegseth le preguntaron si el Pentágono tiene un plan de retirada o de redistribución en caso de que el Congreso no apoye la continuación de las acciones militares. El Pentágono declaró que Estados Unidos tiene varios escenarios para el desarrollo de los acontecimientos y a continuación su cita. Tenemos un plan de escalada si es necesario. Tenemos un plan de retirada si es necesario. Tenemos un plan para la redistribución de recursos, pero no revelaré ningún detalle. Mientras tanto, en la Casa Blanca insinúan que Donald Trump tiene deficiencias. Está descontento con la manera en que la parte iraní lleva las negociaciones para el cese de la guerra, y ahora está considerando más seriamente que en las últimas semanas la posibilidad de reanudar las hostilidades a gran escala. Según fuentes, la última respuesta de Irán, que Donald Trump calificó de totalmente inaceptable y tonta, hizo que varios funcionarios de la Casa Blanca dudaran de si Teherán está dispuesto a adoptar una postura seria en las negociaciones. Las fuentes agregan que dentro de la administración existen diferentes grupos que recomiendan distintos caminos a seguir. Algunos, en particular funcionarios del Pentágono, abogan, por supuesto, por un enfoque más agresivo para presionar a los iraníes con el fin de obligarlos a sentarse a la mesa de negociaciones. Bueno, incluyendo, por supuesto, ataques selectivos que debilitarían aún más la posición de Teherán. Sin embargo, otros siguen insistiendo en que se le dé una oportunidad a la diplomacia. Y les recuerdo que el lunes Trump volvió a reunirse con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca para discutir los próximos pasos. Y fuentes familiarizadas con el curso de las negociaciones dicen que no se tomó una decisión importante sobre cómo proceder y que es poco probable que se tome antes de que el presidente viaje a China. Les recuerdo que Trump viajará a China este mismo viernes. Al mismo tiempo, el frente político interno de Ucrania tampoco está tranquilo. Hoy, el Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania finalmente pospuso la audiencia sobre el caso del ex jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak. Se trata de un caso de robo y lavado de 460 millones de grivnas,
Y todos los detalles de este sonado caso los pueden ver en mi canal de YouTube en episodios separados. Si aún no están suscritos, suscríbanse al canal, entren al canal y vean los episodios separados. Así estarán completamente al tanto de lo que está sucediendo. Y aquí mismo quiero compartirles una cita de Andrei Yermak después de la primera audiencia en la corte. Quiero señalar que hoy no se tomó ninguna decisión, no se dictó ninguna medida cautelar. Y esto es lo que Yermak escribe hoy. Se llevó a cabo la primera audiencia judicial del caso, en el marco del cual se me informó de la sospecha. Junto con los abogados estamos trabajando con los materiales del caso. Después de la primera revisión, puedo repetir lo que les dije a los periodistas. La notificación de sospecha no está fundamentada. Como abogado con 30 años de experiencia, siempre me he guiado por la ley. Y ahora, de la misma manera, defenderé mis derechos, mi nombre y mi reputación exclusivamente dentro del marco de las leyes de Ucrania. Estoy abierto a todas las acciones procesales. Al mismo tiempo, considero necesario llamar la atención sobre lo obvio. Durante los últimos meses se ha ejercido una presión pública sin precedentes sobre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, exigiendo que se formule una notificación de sospecha en mi contra. Estoy seguro de que la investigación debe ser independiente de declaraciones políticas, campañas mediáticas y cualquier forma de influencia. Me quedo en Ucrania, seguiré ejerciendo la abogacía. Planeo visitar a los militares en el frente, atenderé sus solicitudes, apoyar a nuestros defensores, a los exprisioneros de guerra y a sus familias, porque este es mi país y es mi deber. Y después de esta declaración, hoy la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción informaron sobre la sospecha a otros 6 miembros de un grupo organizado que lavaba dinero a través de la construcción de residencias de lujo. En particular, se trata del ex viceprimer ministro de Ucrania, Oleksiy Chernyshov, y del empresario Timur Mindich. Pero a Zelensky, en cambio, la Fiscalía Especializada Anticorrupción lo exoneró. Según el jefe de la SAP, Alexander Klimenko, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no figura en la investigación preliminar del caso de lavado de dinero a través de la dinastía. En cuanto a Yermak, hoy no pudieron imponerle una medida cautelar. El juicio del caso de Yermak se pospuso hasta mañana. El 13 de mayo a las 12 se espera la intervención de la defensa. También habrá una parte cerrada de la audiencia, pero los abogados de Yermak ya dicen que esperan que simplemente cierren el caso. Y por último, una noticia que genera una preocupación de otro tipo. En la Organización Mundial de la Salud esperan un aumento de enfermedades causadas por el mortal hantavirus. Ahí señalaron que, considerando el largo periodo de incubación del virus, es muy probable que en las próximas semanas el número de enfermos aumente. El hantavirus fue confirmado en 9 pasajeros del crucero Hondius. Y según los representantes de la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora no hay señales de un brote más grande del hantavirus Andes. Sin embargo, el virus sigue siendo contagioso, ya que los pasajeros tuvieron contacto estrecho. El periodo de incubación de la enfermedad es de 6 a 8 semanas. Es bastante largo. Se trata de una cepa rara del virus Andes. Es una variante del hantavirus que puede transmitirse de persona a persona mediante contacto cercano. La letalidad de la infección puede alcanzar el 40%. Después del brote de hantavirus en el crucero, murieron 3 personas. Se trata de una pareja casada de los Países Bajos y una ciudadana de Alemania. Entre los enfermos hay ciudadanos del Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, Francia y España. En total, a bordo había alrededor de 150 personas de 23 países. También había 5 ucranianos, más de 100 personas, incluidos pasajeros, la tripulación y quienes estuvieron en contacto con ellos fueron puestos en cuarentena. Así que hagamos un resumen de este día que termina. Hoy Trump perdió otra ronda diplomática contra Putin. Lukashenko comenzó a reunir al ejército. Estados Unidos está ocupado con su guerra contra Irán. Pero nuestros propios corruptos siguen poniendo a prueba la paciencia del pueblo y de los aliados occidentales.
Eso es todo, aquí lo dejo en puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios de este episodio. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.